y un trabajo con animales es un trabajo diferente. Muy bien. Hay un problemita de audio, me parece. Con el micrófono, nos acercamos al micrófono. Bueno, sí. Vamos preguntando de nuevo. Bueno. Estábamos comentando con Graciela, perdón por este problema técnico que hubo, nos habíamos dado cuenta, estaba silenciado el vivo. Estábamos hablando con Graciela del tema de las constelaciones y qué diferencia había entre las constelaciones grupales con las personas y entre la constelación con los animales, que en este caso son asistidas por caballos. Bien, lo que te comentaba al principio era que en sí la constelación es una actividad donde voy a mirar, decimos nosotros, a observar lo que sucede en mi alma, que tiene relación directa con mi familia de origen y por ser parte de ese sistema familiar o de ese sistema social o de ese sistema cultural, ¿sí? Eso por un lado. O sea, muchas veces planteamos lo que es una actividad de constelaciones como si fuera meternos, como si tuviéramos una foto de lo que sucede en nuestra vida. Por eso también hablábamos de que muchas veces las historias que traemos, que nos contaron, que nos contó la abuela, que nos contó el tío, o que vivimos, o que escuchamos, o que nos creamos, no tienen que ver con la historia que va a suceder en el campo. Lo que vamos descubriendo en el campo. El campo es el lugar donde vamos a desarrollar la actividad. ¿Sí? Entonces, siendo la pregunta que me hiciste, Andrea, en cuanto a las constelaciones con humanos, las constelaciones con caballos, la diferencia es que el caballo tiene un lenguaje muy particular que como facilitador tengo que conocer. Es como si me tuviera que convertir en un caballo. Claro. El animal es muy receptivo, de hecho el caballo tiene un corazón grande, 5 veces más que el hombre. Sí, claro. En realidad el caballo es utilizado desde hace mucho tiempo en actividades, sobre todo en el campo, antes de los carruajes, ¿no? Fue muy utilizado en la guerra, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, por suerte, no se hemos dado cuenta que son seres sintientes. Son seres que, como nosotros, sienten y perciben aún más que nosotros. Y viste que hay muchas terapias, también hablando de esto, con los niños. Se hace mucha terapia con chicos especiales y se ha logrado muchos resultados. Sí. De hecho, acá en Necochea hay un corral cerca del hogar que funciona así. Sí, lo que se llama equinoterapia. Claro. ¿Sí? En realidad empieza, digamos, el caballo a tener un poco esta inserción en lo que es salud también, con lo que es la equinoterapia, que trabaja con niños con dificultades o diferentes situaciones de salud. Exacto. Nosotros trabajamos con todo. ¿Sí? No solamente con niños que puedan, o sea, no los montamos hoy para ahí, no los montamos, no los tocamos, están trabajando, respetamos lo que el animal nos muestra. ¿Sí? Por eso muchas veces van a ver en las redes que hay animales que se acercan, que hacen un movimiento con la boca. Es un estereotipo eso que ellos hacen, porque es un movimiento que no tienen normalmente, pero cuando se acercan a nosotros lo que hacen es como el reiki, ¿vieron? Que circula más rápido la energía. Lo que hace es movilizar la energía que está bloqueada en esos espacios. ¿Sí? El caballo, por ser un animal de ultra, se le llama, ¿sí? Es un animal que tiene que estar siempre percibiendo, si no, muere. En alerta. Entonces, la percepción es mayor que nosotros, como decía, aunque nosotros somos muy perceptibles, pero todavía estamos entrenando para eso. El caballo lo que tiene es que no tiene que quedar bien con nosotros. Lo que muestra y lo que es lo que es. Y bueno, es muy interesante porque donde ellos ven que nosotros, bueno, al menos voy a hablar de mí, que entiendo el lenguaje de ellos, me miran muchas veces como diciendo, decir lo que tenés que decir, o a veces vienen y me hacen, ¿no? Como un toquetito que
como para que cuando yo por ahí estoy decidiendo si decir o no decir, porque también es Como, a ver, decilo. Qué bárbaro. Bueno, hay un montón de qué conexión anécdotas. hermosa con los animales, ¿no? Sí, lo tenemos todo. El tema es que el caballo es coherente con su historia, con su sistema, con la naturaleza, está totalmente conectado. Nosotros decimos. Claro. Entonces nos fuimos perdiendo. Nos vamos perdiendo, nos vamos distrayendo. Claro. La gente ya hoy en constelaciones, ¿qué busca más? ¿Qué se hacen más? ¿Constelaciones grupales con las personas o con los animales, con el caballo? En este momento con los animales. Con el caballo, sí. E incluso hay personas que le tienen miedo, porque, bueno, sí, han tenido experiencias, o quizás no ellas, pero sí en el sistema familiar, como dijimos antes, hay personas que han tenido accidentes o lo que fuera, y bueno, te van avisando y te dicen, me interesa, pero yo tengo miedo. Queda en la persona como un registro, una cosa así. Sí, queda en la memoria celular. Claro. Pero a veces no es, yo le tenía miedo a mis caballos, a los caballos. Pero vos nunca te había pasado nada. Sí, claro, por algo que ha sucedido anterior en mi sistema, ¿sí? Claro. Entonces, hoy por hoy, como decimos, la gente va más a los animales, al caballo, sobre todo el hombre. ¿Sí? Tengo muchas personas, cada vez que hago un encuentro, muchos hombres que se animan a trabajar con los caballos, pero también porque la mayoría de nosotros cuando preguntamos tenemos una anécdota con los caballos. O porque mi abuelo tuvo caballo, o porque mi tío tuvo caballo, o porque mi vecino, cada vez que paso, siempre hay algo que conecta. Entonces, bueno, hoy por hoy estamos, aparte también es como novedoso, estamos más acercándonos a los caballos que a los humanos. Claro. Quizás también ellos se sienten como más seguros con los caballos que con las personas. En lo grupal, digo, los hombres. Sí, muchos hombres de campo se acercan. Claro. Claro. Y eso está bueno. Claro, sí, que lleguen a todas estas terapias. Sí, y que se abra este tipo de actividades. Como con los humanos también es sumamente importante, por eso hacía un poco la diferencia. Muchas veces trabajamos, o sea, realizó una actividad con personas y luego sugiero que hagan con caballos, o en inverno, como para hacer un complemento de estas dos actividades que realizo, son más, pero bueno. El caballo también se puede hacer individual, se puede hacer grupal, tiene el mismo formato. Claro. Es más, estoy haciendo en pareja, estoy haciendo un espejo, que se usa, por ejemplo, si van ustedes dos, una hace resonador de la otra y el caballo muestra. En familia, las últimas que he realizado han sido hermosísimas. A veces van papá, mamá, hijo, hija. Qué lindo, qué interesante. Algo muy lindo. Bueno, es muy lindo. Qué lindo. En realidad no tiene techo, digo. La investigación sigue y hay muchas cosas aún por descubrir. Claro, pero con eso ya que van descubriendo en esa, digamos, ese día, ¿no? Creo que es importante, porque hay una movilización interna donde te hace ver, no solamente con los ojos, sino con el alma, en lo que estás viviendo, en un niñito que por ahí está pasando esta situación, o vos no te das cuenta y estás pasando una situación, y la podés ver de dónde viene, estás repitiendo algo, y qué lindo que es, ¿no? ¿Qué es lo que vos considerás, o si se puede hacer una pregunta así, como resultado en la persona? ¿Qué es lo que mueve en la persona cuando hace este tipo de terapia? Yo no podría decir que hay un movimiento específico, sino que se produce un alivio. Lo primero que hace es que se produce un alivio en eso que traía, ¿no? A veces ni siquiera la persona sabe qué era lo que traía, pero a veces sostenemos cosas durante mucho tiempo, más en los momentos sociales que hemos nacido, muy culturales. Hoy la mujer tiene una visión diferente a nuestras abuelas, que bueno, que a veces nos salimos hablando. Sí, como no. Sí. Entonces, lo primero que aparece es un alivio, de hecho ustedes lo han visto, la felicidad en la cara, de venir por ahí con un gesto más adulto, a irse sonriente,
incluso hay ese pensativo también, ¿no? O esto de que por ahí descubrí algo interesante, pero como vos siempre decís, que lo hemos hecho nosotros en nuestros espacios junto a Graciela, que quede ahí porque es algo que, bueno, que ya está, que pasó, que se guardó, pero qué interesante es poder saber porque hay un cambio nosotros con la visión de la persona también, ¿no? Exacto. Poder comprender que se repiten patrones y que quizás el trato que recibí de alguno de mis padres o de alguno de mis familiares tiene que ver porque eso sucedió antes. Sí. Y que no es por mí específicamente, eso ya alivia. A mí lo que me gusta mucho de todas las constelaciones que hemos participado y que hemos presenciado también con Andrés, esto de que mamá y papá no tienen la culpa de las cosas, ¿no? Sino como que comprender que ellos también han vivido una historia diferente y que han tenido herramientas que quizás nosotros hoy tenemos otras, Claro. y poder comprenderlas desde el lado del amor, ¿no? Y a partir de eso darnos cuenta dónde nosotras o nosotros estamos parados en la vida y poder ahí, desde ese lugar tan amoroso, hacer esos cambios que tanto queremos para nosotros. ¿Cuántas para veces nuestros hijos? juzgamos sin tener el conocimiento? Claro, sí. Que de hecho a mí me pasó con experiencia con mi mamá, por ahí desconocer ciertas situaciones y poder ver en ese campo, ¿no? Claro. Y poder cambiar la mirada, porque también pude aprender esto de ver por qué ella se comportaba de una forma, entonces quién era yo para juzgar esa situación, aprendí a mirarla con otros ojos y cambia la relación, porque no necesariamente tenés que comunicarla, ni hablar, ni contarla, cambia la relación porque vos ya percibiste con otra mirada la situación, que tal vez veía, no sé, una mamá que se enojaba, o que era muy rígida, o algo que te moleste, claro. y te vas a decir y ves en ese campo, descubrir, evitar juzgar, agradecer, exacto, que es un poco el rol del facilitador. Si no, imagínate con las personas que pasan por cada actividad que hacemos, si tuviéramos que juzgar, no es, por eso, bueno, cuando trabajamos con constelaciones, son pilares muy importantes, los órdenes del amor y los órdenes de la ayuda, ¿no? O sea, no puedo poner, bien puedo empatizar, pero bueno, como digo siempre, mejor es acompañar desde la compasión al otro, no puedo cerrar lo que ya pasó es algo. Claro. El tema es que ahora soy un adulto, gracias a esa niñita que sufrió, pasó por esos dolores, hoy soy un adulto. Claro. Entonces, un poco esto de empezar a replantearme quién soy, qué quiero, y ya no vivir tanto por los otros y para los otros, sino vivir más para mí, en relación a decir, bueno, si yo estoy bien, los demás también pueden estar bien. ¿Qué pasará cuando se presenta una situación donde no conocemos a mamá y a papá? De hecho, no trabajamos, sí, vamos siempre a trabajar con mamá y papá. No importa si lo conociste o no. Digamos, es la biología. De hecho, muchas veces me ha tocado acompañar a personas que tienen padres o que han tenido padres de acogida, que se adoptivos, ¿no? Adoptivos, pero muchos han vivido en hogares mucho tiempo. Claro. Entonces, también se plantea, en el caso de eso, se plantea un papá y una mamá biológica, aún sin conocer, se pone en el campo papá, mamá biológica, y en este caso la institución o la mamá adoptiva y el papá adoptivo. Siempre decimos que la persona que tiene papás adoptivos tiene 4 padres, que la eso también es bonito ver cómo a veces la dinámica cambia. También a veces encontramos que hubo madres que a lo mejor dieron sus hijos porque eso estaba bien en su sistema, ¿sí? O murieron al nacer. Bueno, y ahí entraríamos en otras situaciones que tienen que ver con el abandono, sensaciones de abandono que tenemos como humanos. Claro, cómo cambia la perspectiva en la vida cuando uno empieza a ver esa situación, porque ahí sabemos por qué a veces estamos permanentemente buscando algo o dejando algo y no tenemos esa continuidad. Y no todo lo que has contado. Porque la gente, como dijimos al principio, que por ahí no se pudo escuchar, hubo una serie
donde se empezó a abrir todo esto y a conocer, ¿no? Y la gente empezó a investigar un poquito más. Sí, es un poco lo que pasa con los caballos. Yo agradezco que en las redes aparezcan personas que hacen actividades con caballos, porque es la forma en que esto se abre, ¿no? Claro. Y que empezamos a preguntar y a querer investigar un poquito más, y a contar, ¿no? También, porque otra cosa que aparece es que muchos de nosotros hemos sido creados en no digas, no cuentes, no callate, ¿sí? Toda esa cuestión de no, sí, o de no intervenir, no porque sos chico, no podés hablar, todas estas cuestiones que hemos tenido, que podemos decir, no están ni bien ni mal, sino que marcan un formato de vida. Entonces, cuando fui criado desde ese lugar, o manteniendo secretos, Claro. ¿sí? No le cuentes a tu mamá, no le digas a tu papá, todas esas cosas que todos los humanos pasamos, claro, sí. Pero que bueno, que nos damos cuenta que hoy sí podemos hablar, claro, y que podemos expresarnos, eso cambia muchísimo, porque como muchas veces lo hablamos, ¿no? Constelaciones, en los grupos, poder hablar con el otro y decirle, mira, es muy difícil para mí hablar de este tema, pero poder hacerlo es sumamente importante. Sí. Claro. Ya me para diferente a la otra persona. Cuando yo le digo lo que necesito. Dice que antes la relación era diferente, ¿no? Hoy en día los chicos comunican, pero también hay que estar atentos en el momento que lo hacen, porque creo que ese es el momento. Ya después sí, nosotros no solo comunicamos con la voz, comunicamos con el cuerpo. En las constelaciones, sobre todo las evolutivas, que es donde estoy formando gente, trabajamos mucho como hablábamos de los animales, con la percepción corporal, ¿sí? Porque nosotros donde vamos a sentir la coherencia es con el cuerpo. Cuando yo hablo algo que no es coherente con lo que estoy diciendo, con lo que estoy pensando, con lo que estoy haciendo, algo en el cuerpo me va un dolorcito, algo va a pasar. Empezar a mirarnos desde ese lugar es comprendernos, claro, exactamente. ¿Querés contarnos brevemente todo esto que estamos haciendo de estudiando? No sé cómo estamos con el tiempo, pero la formación de facilitadores. Sí, lo denominé fase porque es formación de facilitadores en constelaciones evolutivas. Y bueno, son 12 módulos donde vamos a ir viendo cómo, qué es un facilitador, qué son las constelaciones, pero qué tenemos en cuenta como facilitador cuando nosotros estamos frente a las personas, ¿sí? Entonces, es un lindo camino, digo yo, porque es conocerse a uno realmente, ¿no? En ese proceso de acompañar al otro desde un adulto, sin la intención de ayudar porque sí, de querer hacer las cosas por el otro, sino de escucha, que se llama comunicación transparente, de una escucha donde yo simplemente lo escucho y puedo sentir también qué es lo que sucede, sin que a mí me invada todo eso, ¿sí? Entonces, son herramientas donde el facilitador va adquiriendo para realizar esta técnica. Todavía hay tiempo para que se sume gente. Sí, estamos en el tercer módulo. Y bien, en este caso es presencial, es circular, digamos, la formación. Pueden ingresar en el momento que quieran y después con los módulos anteriores vamos poniendo fechas para que las personas puedan tener esa información. Qué bueno. ¿Tenés algún nombre, mandarle a la gente, comunicarles cómo te pueden buscar en las redes? En Instagram, universo.aras, en Facebook también, universo.aras, y si no, por celular, WhatsApp, al 2262-677249. Bárbaro. Bueno. Y tenías también algo importante para decirnos. Sí, esto el camino que he realizado desde lo que son las constelaciones, bueno, anteriormente con el Reiki, yoga también, pero bueno, sobre todo lo que son las constelaciones me abrió un panorama diferente en cuanto a lo que nos muestran los caballos. Así que se está editando el primer libro que se llama El sello del alma,
que cuenta un poco la historia de mis abuelos maternos, que es de donde viene el interés por los caballos, sobre todo porque ellos se quedaron, vivieron en el campo. Y bueno, cuento esa historia y a su vez voy también narrando algunas actividades que he tenido y que cuentan experiencias hermosísimas. Así que, bueno, prontito ya cuando lo tengamos, lo voy a traer. Bueno, esa es la presentación del libro, entonces. Exacto. Lo vamos a mostrar. Lo vamos a mostrar acá. Sí, la idea es tener distintas partes. Este sería el tomo 1. Y tenerlo como para cada vez se abren más información. Claro, sí. Más trabajas, más información. Sí, claro, entonces está bueno que se conozca, que la gente sepa y que se encuentre ahí también. Claro, nosotros estamos haciendo con Marce la formación con Graciela, o sea que estamos acá con nuestra docente. Es el primer grupo que se va a formar en Necochea y conmigo como formadora. Yo me recibí hace 2 años como formadora, así que un honor. Bueno, amiga, ¿qué te parece que vamos cerrando el programa de hoy con todo esto tan lindo que hemos estado comunicando con Graciela? Aquellos que por ahí quieran hacer una consulta, bueno, le consultan a su teléfono o a los nuestros, que nosotros le pasamos la información. Si quieren hacer la formación, todavía están a tiempo. Sí, súmense que está muy, muy buena. Sí, es un camino de formación personal muy profundo, que, como digo siempre, no es necesario que la persona tenga que facilitar. ¿Sí? También es un conocimiento que puede tenerlo para ella misma. Claro. Sí. Repetimos que la formación es presencial una vez al mes. Presencial es un sábado al mes, aquí en de Marcela, y sí, están a tiempo, así que si quieren sumarse, se suman. Bárbaro. Hacemos la meditación para ir cerrando el programa. Una meditación cortita para cerrar. Ahí está. Bueno, para cerrar este hermoso programa con tanta información, simplemente te voy a pedir que juntes las palmas, que puedas llevarte todo esto tan lindo en tu corazón, que si algo te resuena, que lo puedas poner en palabras, buscar, poder informarte. Respira profundo, solta el aire. Ábrete a todo lo nuevo que tenés como herramienta para poder evolucionar en cualquier camino que sientas, con todas las herramientas que poco a poco en cada programa vamos dando desde nuestras experiencias, de nuestro aprendizaje. Eleva las comisuras, sonreírle a la vida, sonreírle al amor, sonreírle a tu presencia, sonreírte a vos, agradeciendo internamente que estás aquí. Y desde ahí, con esa sonrisa, con esa comunión, con esta sintonía, abrimos los ojitos y los saludamos de ser a ser para cerrar este programa. Namaste, namaste, namaste. Muchas gracias a todos por estar ahí y muchas gracias, Graciela, por venir al espacio. Gracias, Nos vemos el próximo jueves. Aquí en el Poder de tu Interior. Les mandamos un beso grande. Namaste.